Semana lindo. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, pasadas las 4 de la mañana, la Cámara de Diputados finalmente aprobó el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional con una redacción que no es la redacción que había mandado originalmente el Poder Ejecutivo o el que había pedido Martín Guzmán, el ministro de Economía, porque la redacción original hacía mención específica al programa acordado con el Fondo Monetario Internacional que prevé una baja progresiva del déficit fiscal, la suba de tarifas, etcétera, etcétera. El acuerdo finalmente alcanzado principalmente por una figura que fue muy importante a lo largo de estas horas de negociación, que fue Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, finalmente avanzaron con un único artículo que lo que dice es que se aprueba el nuevo endeudamiento para pagar el crédito tomado por Mauricio Macri en el 2018 y que se faculta al Poder Ejecutivo a llevar adelante el programa que, o sea, a llevar adelante las negociaciones con el fondo para el programa que finalmente va a acordar con el Fondo Monetario a cambio de ese nuevo endeudamiento. Y lo más interesante, pasaron cosas muy relevantes y que además van a tener mucha consecuencia en el futuro del gobierno. Por un lado, se aprobó con 202 votos, o sea, una amplia mayoría. Pensemos que la Cámara de Diputados tiene 257 integrantes, 202 de los 257 votaron afirmativamente. Ahora, ¿quién aportó la mayor cantidad de votos? Uno podría pensar el oficialismo, que es el que manda el texto, el que negoció. Pues no. La primera curiosidad, pero de enorme relevancia política, es que la mayor cantidad de votos fue aportada por Juntos por el Cambio. 111 de los 202 votos, más de la mitad, fueron de Juntos por el Cambio. Unificado Juntos por el Cambio, una vez que acomodó la resistencia interna del sector de Mauricio Macri. O sea, de alguna manera Juntos por el Cambio tuvo momentos de mucha tensión antes de llegar a la votación, con Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, con una posición muy militante a favor del acuerdo, planteando que Juntos por el Cambio tenía que tener una actitud responsable, no llevar a la Argentina al default, porque sabían que el oficialismo con los votos propios no le alcanzaba. El oficialismo con sus votos no tenía los votos para sacar esto. Entonces se jugó a fondo Morales, incluso discutiendo públicamente con el sector de Mauricio Macri. Mauricio Macri sostuvo hasta muy cerquita del momento de la votación, cuanto peor mejor. Esto va a estallar dentro de 2 años, votemos ahora que no. Sin embargo, quedó muy aislado dentro Juntos por el Cambio y terminó asumiendo la posición de, bueno, votemos a favor. De hecho, ayer Mauricio Macri felicitó a los diputados por cómo habían votado y se asumió como parte de ese acuerdo. Con lo cual, Juntos por el Cambio entero, salvo Ricardo López Murphy, que adoptó una postura propia, y Fernando Iglesias, que se ausentó del recinto, que es el sector más duro, 111 votos aportó Juntos por el Cambio. Y ahora vamos al Frente Todos, que es muy relevante lo que pasó. De 118 diputados que tiene el Frente de Todos en la Cámara de Diputados, solo 77. Solo 77, o sea que le faltaron 41 de los propios a el Frente de Todos. ¿Cómo se integran estos 41? Que esto es de enorme relevancia también. Algunos se abstuvieron y otros votaron directamente en contra. Entre los que votaron directamente en contra estuvo Máximo Kirchner, el titular de la Cámpora, el hijo de la vicepresidenta, hasta ayer nomás presidente del bloque del Frente de Todos, se ausentó durante todo el debate. Cuando llegó el momento de votar, bajó al recinto cuando ya cerraban los oradores y votó él y todos sus seguidores, la agrupación de la Cámpora, en contra del acuerdo. Recordemos que Mario Ischia hace poquitos días, en un acto en el que estaba con el presidente de la Nación, les dijo: ustedes armaron las listas, no sean traidores, les dijo que iban a ser. Votaron todos en contra, pero además votaron en contra algunos legisladores muy cercanos a Cristina Kirchner, porque la otra pregunta relevante de todo esto es, muy bien, Máximo Kirchner se baja del gobierno y vota en contra. ¿Qué piensa Cristina Fernández de Kirchner de este acuerdo? Bueno, ahora tenemos indicios bastante claros, no solamente por la actitud de Máximo Kirchner y la Cámpora, sino por cómo votaron algunos de los legisladores muy cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, como por ejemplo Leopoldo Moró. Leopoldo Moró votó en contra, también votó en contra de la izquierda y votó en contra de los libertarios, pero no hay nada de sorpresa en eso.
Gisela Marciota votó en contra, representa el espacio, es rarísimo eso, de lo que es el PJ Capital de Víctor Santamaría, el titular del sindicato de encargados de edificios, dueño de mucha cantidad de medios de comunicación que reciben mucha pauta oficial. Gisela Marciota votó en contra, pero los sectores más kirchneristas también cristinistas, habría que decir, votaron en contra del acuerdo, con lo cual uno empieza a pensar, bueno, ¿qué va a pasar en el Senado? O sea, solo aportó 77 de los 202 votos a favor el Frente de Todos, que claramente queda expuesta la ruptura, ¿no? O por lo menos una situación, se cristaliza una situación de... Después, además, sacó un comunicado la Cámpora durísimo, pero mucho más duro que la carta de Máximo Kirchner en contra del acuerdo. Dice que el acuerdo estuvo mal negociado, que es más de lo mismo, que es mentira que este Fondo Monetario es distinto a los otros fondos monetarios, que fue protagonista el Fondo Monetario de algunos y culpable, según la Cámpora, de algunos de los hechos más traumáticos de la historia económica argentina. Dice que vuelve a pedir exactamente lo mismo, ajuste, que esto somete la soberanía de nuestra política económica a la supervisión del Fondo Monetario Internacional, que no se va a poder cumplir el acuerdo, que el acuerdo además exige, por ejemplo, recortes en áreas específicas que hoy conducen funcionarios de la Cámpora, porque menciona, por ejemplo, específicamente Aerolíneas Argentinas. El comunicado dice que Martín Guzmán negoció más de lo mismo y que es exactamente lo mismo. Empieza citando a Néstor Kirchner, cuando Néstor Kirchner le paga al Fondo Monetario, y hace toda una reivindicación, porque eso es lo otro, están discutiendo quién se está comportando acorde a la herencia de Néstor Kirchner. Y hace una reivindicación, además, de los 12 años de kirchnerismo de política económica. Todo el albertismo, Matías Culfas, el ministro de la Producción, etcétera, son muy críticos, sobre todo el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner y de algunas cuestiones que no tienen que ver con el nivel de endeudamiento, por supuesto, pero de política económica, que terminó en una situación muy complicada también, la que hereda Mauricio Macri respecto al déficit fiscal, las tarifas atrasadas, etcétera. Después se empeoraron significativamente con Macri lo que fue este endeudamiento tremendo y cómo termina Mauricio Macri, además, su gobierno. Pero en el medio hacen una reivindicación de los 8 años de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí viene el tema que es muy serio. Cristina Kirchner estaba con Máximo Kirchner en su despacho. Ocurrió algo muy grave, que fue que unos grupos de izquierda le tiraron piedras a los ventanales, son unos ventanales muy grandes que dan sobre la calle Alsina del Senado, donde estaba Cristina Fernández de Kirchner. Ella estaba dentro del despacho en el momento en que arrojan las piedras, estaba con Máximo Kirchner, entre otros, en su despacho, y a través de sus redes sociales esta mañana, Cristina Kirchner, recuerden que ahora el acuerdo va al Senado, tiene media sanción, igual con el acompañamiento de la oposición, va camino a ser aprobado. Eso ya no es un problema. Un problema es qué pasa con la coalición de gobierno en lo que resta del gobierno de Alberto Fernández. Cristina Kirchner publicó un video donde dice lo siguiente, escúchenla. Unos minutos después de que en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos comenzara una quema de las iniciales del Fondo Monetario Internacional con neumáticos, un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso. Las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho, después de las piedras. Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron, el despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional y que además construyó con su decisión el Frente de Todos que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente. Está diciendo que se pregunta Cristina Fernández de Kirchner de manera nada inocente que por qué la atacan a ella. Y termina citando a Néstor Kirchner con la misma cita que utilizó la Cámpora en su documento conocido en las últimas horas, posterior a la votación, para justificar el voto en contra y destrozar la negociación del gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario. Me tocó ver, desde la recuperación de la democracia en 1983, escenas de violencia siempre vinculadas a ese organismo y sobre todo a las políticas que imponían los distintos gobiernos. Hoy, como nunca, recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía: siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Otra vez, inmensa pena. Otra vez vuelve el Fondo Monetario que provoca dolor y pobreza en la Argentina. Esto lo dice Cristina Kirchner a horas de que se inicie el debate en el Senado.